Bien, saludos a todos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a realizar el siguiente ejemplo para la programación en C++. Bien, el ejemplo básicamente dice lo siguiente. Se requiere de un programa que recopile datos aleatorios tanto de la velocidad del viento como de la temperatura del exterior de un almacén. Bien, y para ello este programa en esta particularidad no solamente tiene que mostrar los datos en la consola del compilador, sino también tiene que mostrar todos estos datos en un archivo TXT. Lo tiene que guardar en un archivo. Bien, entonces para ello nos dan todas estas especificaciones y para facilitarnos la tarea nos dice más o menos cómo tiene que ser el menú. En la opción 1 tiene que arrojarnos datos aleatorios el cual el programa va a recopilar, y en la opción 2 tiene que obtener tanto la velocidad máxima, la temperatura máxima, mínima y las medias de temperatura y velocidades. Cada uno de los valores reportados tienen que registrarse acompañado de la fecha y hora exacta en las cuales fueron registrados dichos valores. Es decir, no solamente tiene que mostrarnos los datos aleatorios, sino a qué hora se obtuvieron dichos datos aleatorios. Bien, entonces para ello vamos a realizar lo siguiente. Rápidamente llamamos a las librerías y ahora vamos a concentrarnos en estas en particular. Primero veamos la librería time.h. Esta librería nos sirve para determinar los tiempos, para la fecha y la hora. Y ahora vamos a llamar a la otra librería. Esa librería va a ser fstring. Esta librería nos sirve para crear el archivo donde se van a guardar los datos. ¿Sí? Esta nos sirve para crear y manejar el archivo. Ahora llamemos a otra librería. Esta librería nos va a ayudar a generar los rangos aleatorios o los valores aleatorios según yo lo necesite. Bien, ahora llamamos a estas otras funciones. Ahora sí, para guardar estos datos necesito de una estructura. Entonces, la estructura yo la voy a llamar datos. Vamos a determinar fecha y hora y los valores enteros de temperatura y la velocidad del viento. Ahora necesitamos las funciones necesarias para realizar la tarea. Vamos a poner simular, reportar, tiempo, temperatura y velocidades. Estas dos últimas son las funciones que van a generar los valores aleatorios en dichos rangos. Y esta función importante, crear archivo, eso vamos a utilizar la librería fstring. Y para crear el archivo, bien, primero tenemos que llamar esta función cortesía de la librería. Esto es como una declaración de archivo, ¿sí? Va a permitir crear, abrir o cerrar el archivo o realizar otras modificaciones. Puedo llamar de otro nombre, pero yo lo voy a llamar archivo. Ahora añadiremos estos otros términos, D1 y T1. Y para hallar ahora los rangos, para hallar los valores máximos y mínimos, vamos a utilizar estos otros parámetros, ¿sí? Tanto para la temperatura y la velocidad. Ahora el resto simplemente es crear el menú. Pero antes de crear el menú se tiene que crear el archivo, por eso vamos a llamar a la función de crear archivo, ¿sí? Antes de inicializarse el menú tenemos que crear dicho archivo.
Entonces llamaremos a la función crear archivo. Ahora sí, continuemos con el menú. Ya creado el menú con sus especificaciones necesarias, ahora tenemos que trabajar en las funciones. En la primera función que vamos a trabajar es en crear archivo, lo pondremos primero. En crear archivo lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Primero llamaremos a la función string y le daremos nombre archivo. En esta string vamos a guardar el nombre que le demos al archivo. ¿Y cómo recopilamos ese nombre? Simplemente en pantalla, bueno, antes tenemos que especificar de qué se trata. Lo llamaremos crear archivo. Ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, esto igual otro salto de línea, y entonces ahora lo que vamos a hacer es pedirle al usuario que digite el nombre que quiere para su archivo. Escriba el nombre del archivo. Ahora eso lo vamos a guardar en el archivo string, pero para eso necesitamos un getLine. Sí, un getLine saying, nombre de archivo. Eso es para manipular lo más fácil los caracteres que ingresemos dentro del archivo. Bien, bueno, dentro del nombre de archivo, no dentro del archivo. Enseguida lo vamos a crear. Ahora lo que vamos a hacer es abrir el archivo. Ahora el nombre que digitemos es el nombre que tenemos que, si se puede decir, bautizar a nuestro archivo. Para eso vamos primeramente a abrir el archivo y a ese archivo que abramos le vamos a dar un nombre. Bien, entonces esto lo único que va a hacer es describir el nombre del archivo, y estas otras opciones van a ser nuestra variable de salida. Es decir, este programa lo que va a hacer es crear y dar el nombre al archivo. Se puede también describir el nombre de un archivo existente, pero eso lo veremos en otra ocasión. Ahora, ¿qué tal si por XZ motivo aparece un error al abrir el archivo? Bien, entonces para eso determinaremos lo siguiente. Si archivo.file, es decir, si no se pudo abrir el archivo, entonces en pantalla me va a mostrar lo siguiente: no se pudo abrir el archivo. Y en acá colocamos un get para que lo muestre por un rato y lo finalizamos inmediatamente el programa. Si este exit 1 es para finalizarlo inmediatamente, es decir, una vez que ocurra toda la condición, el programa automáticamente se va a cerrar. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a simularlo. Sí, vamos a simularlo, pero antes tenemos que poner este return 0. Simplemente son algunos aspectos igual que hay que verificar. Ahora sí, ahora en void simular primero mostraremos el título del menú. Bueno, este aún no es el menú. Esto podría decirse que simplemente va a ser una subrutina, pero le daremos nombre. Ahora, los valores de muestreo. Primero necesitamos saber en qué horas se están obteniendo esos valores. Para eso vamos a recurrir a la función tiempo. Ahora en la función tiempo, ¿cómo hago eso?
Primero llamamos a la función tiempo y a la función tiempo me va a registrar la hora exacta. Va a ser gracias a esta librería, lo cual entonces tengo que hacer lo siguiente. Llamo a la función time t y lo voy a nombrar como tiempo. Entonces lo que yo voy a hacer es time, voy a registrar como puntero tiempo, ¿sí? Puntero tiempo. Bien, ahora el problema de esto es que por defecto siempre me registra el valor con un salto de línea y para el registro se va a ver poco estético que tenga siempre cada vez que se registre un salto de línea. Entonces, para que imprima de cosido necesitamos hacer lo siguiente. Llamamos una variable tipo carácter, un puntero, ¿sí? Un puntero setTime y vamos a poner por referencia tiempo, ¿sí? Bueno, igual voy a corregir, lo anterior era por referencia. Bien, ahora este puntero, una vez que haya evaluado cada uno de los espacios dentro de este puntero o este espacio de memoria, entonces lo que va a hacer es eliminar el salto de línea. Es decir, por efecto el texto del tiempo siempre viene acompañado de un salto de línea y esto lo que hace es eliminar ese salto de línea. Ahora, ¿qué hago? Lo que registre de este puntero lo tengo que copiar a otra variable, una variable global, ya que acá adentro simplemente estoy declarando una variable local. Ahora necesito una variable global para que otras funciones la puedan utilizar. Y esa variable global yo la estoy llamando fecha hora. Entonces a fecha hora yo voy a guardar los datos que me muestre la variable t, ¿sí? Así nos evitamos el salto de línea innecesario. Bien, luego de que obtenga el tiempo, lo que yo tengo que hacer es llamar a archivo. Es el nombre que yo le estoy declarando a mi archivo. Archivo. Y es similar a lo que ocurría con el cout. Simplemente archivo, las comillas españolas y fecha hora. Y un punto y coma. Así nos evitamos el salto de línea innecesario. Bien, ahora lo que debemos hacer es lo siguiente. Antes de eso, el archivo tiene que tener un título ya especificado para que no simplemente me muestre datos al azar, y para eso nos vamos a basar en el mismo principio que tiene que tiene ya el programa en C. Es decir, tiene esta estructura: archivo, comillas españolas, comillas, y escribimos lo que sea que tenga que aparecer o que tenga que escribirse en el archivo con sus respectivos saltos de línea. Se aplican los mismos principios igual que en el cout o en el printf. Ahora en acá lo vamos a hacer tipo tabla. En la primera columna me tiene que mostrar fecha y hora y lo espaciaremos un poco para que más o menos parezca una tabla similar al Excel, se podría decir. Si es simplemente para razones de estética. Después, ¿qué más? Necesitamos también la columna de velocidades, y después la columna de temperatura. Ahora, bien, luego de haber realizado estas operaciones, necesito hacer lo siguiente. Listo, ya está. Vamos a simular. Ahora, luego de eso, necesito llamar a temperatura. Bueno, no, en el orden en que he escrito es velocidad. Llamaremos a velocidad. Ahora, ¿de dónde obtengo velocidad? Vamos a obtener de esta función. Esta función me va a generar números aleatorios. Lo pondremos debajo
de tiempo. Entonces en velocidad lo que voy a hacer es generar números aleatorios. Para eso voy a usar la función la función rand. ¿Qué es rand? Rand me genera números aleatorios que pueden repetirse o no entre distintos valores. Los rangos que debo generar es entre 8, desde 8 km por hora. Para eso entonces lo voy a guardar en esta variable que tenemos en acá, que yo lo he declarado B1 y T1. En acá lo va a guardar los valores aleatorios. Entonces para B1, si es que yo quiero generar un valor entre los rangos de 8 y 15, primero anoto el valor mínimo, que es 8 más rand. Ahora rand entre paréntesis. Ahora este porcentaje, después del porcentaje, va a determinar cuánto más va a empezar a variar el rand. Bien, para eso, como yo quiero de 8 a 15, 8 menos 15 es 7, entonces yo le voy a colocar 8. Va a variar entonces de 0 a 7, ¿sí? A variar de 0 a 7, va a generarme números de 0 a 7. Entonces luego de generar esos números, lo va a guardar en el archivo. Primero colocaremos esto para dividir el espacio que se parezca a una tabla y guardamos en B1. Punto y coma. Ahora veamos en las temperaturas. En las temperaturas se aplica el mismo principio que en velocidades. Entonces para las temperaturas se me debe generar un rango entre los valores de 10 grados centígrados y 25 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero llamo T1, que va a ser igual, valor mínimo va a ser 10 más rand. Si quiero que genere entre 10 y 25, 25 menos 10 es 15, por lo tanto, en acá, 25 menos 10 en 15, más 1, lo voy a anotar 16. Así va a variar los números entre 0 a 15, ¿sí? Va a variar entre 0 a 15. Ahora, luego de que he generado el valor aleatorio, lo voy a guardar dentro del texto, lo voy a guardar dentro del archivo. Creamos otra división y llamamos a T1 y un salto de línea para que el siguiente valor muestreado aparezca en la siguiente fila. Ahora eso también lo tenemos que mostrar en la consola para que también nos muestre qué valor hemos agregado. Primero registramos la fecha, hora, temperaturas y ahora qué es lo que tenemos que hacer. Luego de haber realizado toda esta operación, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Lo vamos a guardar dentro de la estructura, ¿sí? Es decir, sin llamar a esta estructura, obviamente cada vez que oprimimos simular lo va a guardar en distintas filas dentro del texto, pero dentro de la consola, dentro del programa, igual tengo que guardar esos datos. Para ello vamos a realizar lo siguiente. Vamos a copiar primero la fecha y hora dentro de nuestra estructura. Bien, para eso llevamos a la estructura datos, llamamos a la posición y para ello vamos a determinar un contador de la posición, ¿sí? Que va a inicializar en 0. Este es un contador de posición, ¿sí? Es decir, cuando se guarde la primera vez lo va a guardar en la posición 0 dentro de la estructura. En la estructura ya está reservado un determinado espacio de memoria, pero esto nos va a determinar
en qué posición del espacio de memoria lo va a guardar. K punto. Y bueno, acá no me está apareciendo. Estas son otras variables. Revisaremos. Y en acá me faltó nombrar el nombre de la estructura. Después de las llaves se le da un nombre a la estructura. Y le damos un espacio de memoria a la estructura. Ahora todo esto lo borraremos. Colocamos punto y como pueden ver, ahora sí ya aparece. Primero lo guardamos en fecha ahora. Y en acá esto me estoy equivocando. Esto tiene que ir junto. Lo que se haya guardado en fecha y en fecha ahora lo va a guardar ahora en fecha y hora, pero dentro de la estructura. Después, ¿qué más lo tenemos que guardar? Tenemos que guardar también los datos de la temperatura. Los datos de la temperatura y los datos de la velocidad del viento. Los datos de la velocidad del viento. Y eso va a ser igual a V1. Luego de haber guardado estos datos en el espacio de memoria, el contador se va a aumentar en una unidad, para que la siguiente vez que ejecutemos esta función se guarde en la siguiente posición de memoria. Y System Pause, para mostrarnos momentáneamente los datos que hemos ingresado. Noten la utilidad de todas estas variables, de todas estas funciones. Entonces para eso me sirve particularmente archivo. Esa es la forma en la que se tiene que guardar los elementos dentro de un archivo. Ahora nos falta el deporte. Vayamos al deporte. Bien, ahora en esta función lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Declaramos algunas variables locales. Estas variables locales me va a servir para guardar la posición de la memoria donde se encuentren los valores máximos y mínimos. Es decir, si se encuentra la temperatura máxima, lo va a guardar en una de estas variables para que luego se pueda mostrar en pantalla, acompañado de los otros valores que estén guardados en esa posición. De igual forma declaramos estas otras variables. Bien, ahora vamos a hallar los valores máximos y mínimos. Para ello hacemos lo siguiente. Necesitamos mediante un bucle for examinar todos los valores dentro de cada una de las posiciones dentro de la estructura. Y para eso llamaremos a nuestra variable menor 1. Bueno, primero trabajaremos con mayor. Ahorita van a ver por qué tenemos que trabajar con mayor. Bien, entonces mayor tiene que ser menor al dato en la posición i, punto, en este caso para la velocidad. Entonces, si esta condición se cumple, ese valor se va a guardar en la variable mayor 1. Ese valor que encontremos se va a guardar en la variable mayor 1. Esto se va a repetir con cada uno de los espacios de memoria hasta hallar el máximo valor. Luego de eso tenemos que guardar en qué posición se ha encontrado. Y en un poquito le espaciaremos eso. Ahora tenemos que guardar en qué posición hemos encontrado dicho valor. Y lo guardamos en mi variable. Bueno, en la variable que se muestra. Tenemos que guardar esa posición para luego imprimir los otros datos que lo acompañan. Ahora ese mayor 1 va a ser igual a Bmax. Bueno, no, esto está mal, lo tengo que colocar primero
Bmax. Lo voy a guardar en la velocidad máxima. Y ese mayor 1 también lo voy a guardar en menor 1. ¿Esto por qué? Porque ahora tenemos que comparar con dicho valor. Noten que en ambos bucles estamos utilizando K como referencia, ya que K está determinando qué tanto ha crecido la estructura. Bien, ahora menor 1 lo vamos a comparar si es mayor a dato punto, igual seguimos con la velocidad. Si esto se cumple, entonces yo lo voy a guardar en menor 1. Y de igual forma lo voy a guardar, esa posición en la que se encuentre dicho valor, la voy a guardar dentro de mi variable. Básicamente esto es todo lo que hay que hacer, y ese valor menor 1 lo voy a guardar en velocidad mínima, Bmin. Ahora, para las temperaturas, tengo que hacer exactamente lo mismo. Voy a hacer lo mismo que he hecho para las velocidades. Ya has realizado todas estas operaciones, ahora tenemos que registrarlo. Si todos estos valores ahora lo tenemos que registrar. ¿Y cómo hacemos eso? Lo vamos a guardar. Primero lo mostramos en pantalla. Tenemos que mostrar en la pantalla del consolador. Y para eso vamos a realizar lo siguiente. Vamos a mostrar en la consola lo siguiente. Primero mostramos el dato, la velocidad del viento máximo es, y anotamos estos valores. Bien, ahora lo que necesitamos hacer es declarar otra variable para las velocidades medias y temperatura media. Bien, entonces para la velocidad media vamos a colocar velocidad máxima y velocidad mínima. Sí, eso es lo que generalmente se usa para registrar los valores medios. Tmax, temperatura máxima y temperatura mínima. Eso es para evitar realizar unos cálculos muy extremos, porque al día se deben registrar cientos y cientos de valores, así que para usar eso simplemente se toma el valor máximo y el valor mínimo para así hallar la temperatura media o la velocidad media. Entonces lo modificamos estos valores y creo que ya estaría. Lo mostramos en pantalla. Ahora lo tenemos que guardar en el archivo. Para eso llamamos a archivo, llamamos a las comillas españolas y de igual forma vamos a imprimir todo lo que muestre dentro de la consola. Lo mismo para los otros casos, ¿sí? Lo mismo para los otros casos. Ahora que ya está para los otros casos, imprimimos dos saltos de línea. Ahora todas estas variables se van a guardar dentro del archivo. Bien, haciendo una revisión rápida.
lo que me faltaría hacer es lo siguiente. Una vez que se hayan guardado todos estos variables y que se haya terminado, colocamos un System pausa. Cuando se seleccione la opción salir, lo que tengo que hacer es cerrar el archivo antes de finalizar. Cerramos el archivo. Es importante, al igual que hemos abierto el archivo, también tenemos que cerrarlo. Compilamos. Ahora, ojo, esto tiene que estar guardado dentro de una carpeta, ya que el archivo de texto se va a crear donde fue guardado el archivo .cpp. Entonces crearemos esta carpeta y lo llamaremos archivos. Le daremos nuestro nombre correspondiente. Verificamos. Ok, esto es lo que está mal. Verificaremos una vez más. Bueno, hay otro error. Los errores abundan, sobre todo cuando los programas son bastante grandes. Yo no aguanto ya. Yo no aguanto. ¡Ay, mi dolor! Son detalles simples, pero igual tienen que ser corregidos. Verificamos y ya está. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es dar nombre al archivo. Voy a crear el archivo. Para ello, teclearemos lo siguiente. Bien, entonces archivo le voy a dar el nombre de registro de datos.txt. Ahora pulsamos enter. Ahora verificaremos si se ha creado el archivo. Sí, verificaremos antes si se ha creado el archivo. Para ello vamos a ver, buscar en su carpeta. Estaba en archivos y como pueden ver acá se ha creado evidentemente ese archivo con el nombre que yo le he dado. Bien, ahora lo simularemos. Como pueden ver se está generando el número aleatorio acompañado de la fecha y hora en la cual se ha generado dicho valor. Velocidad del viento y temperatura. Bueno, en acá faltan las unidades, se lo puede agregar, no hay problema. Ahora seguiremos simulando y como pueden ver se ha creado otro valor. No es el mismo que el anterior y se ha creado otro valor, tanto de temperatura como velocidad del viento. Si se sigue creando otros valores. Se siguen creando otros valores. Bien, ahora lo aceleraremos un poco. Ahora que ya hemos creado estos valores, veamos en reportar. Bien, se muestra instantáneamente. Eso es porque no he agregado un system pausa a la función de reportar. Ahora verificaremos en el archivo txt. Verificamos. Acá está, lo abriremos. Como pueden ver, se guardó eficientemente, a excepción de este pequeño detalle, pero igual lo vamos a agregar un salto de línea. Están acá todos los valores y también tenemos que agregar algunas unidades. Entonces corrijamos esos detalles. Ahora lo compilaremos. Escriba el nombre del archivo. Bien, digamos ya registro de archivo 2.txt.
verificamos y se ha creado otro archivo. Para que vean, se ha creado otro archivo. Bien, ahora hay que llenar el registro. Antes me estaba olvidando de esto, hay que recordar que se salía muy rápido y no mostraba los valores obtenidos. Ahora daremos otro nombre, registro de datos 2.txt. Y como pueden ver, está en acá. Se ha creado otro valor. Y seguimos generando números aleatorios. Y ahora viendo el reporte, pueden ver en acá, bueno, a excepción de este pequeño error, igual lo tenemos que verificar. Bien, el error era en acá, tenía que colocar N2. Ahora volvamos a registrar nuevamente otro archivo, generamos los valores necesarios. Ahora sí está corregido todo lo anteriormente mencionado. Ahora saldremos, verificamos en el archivo txt y en acá está lo último que se ha creado. Y como pueden ver, lo está ordenando de buena forma. Está bastante bien ordenado y en acá en los valores máximos y mínimos me muestra evidentemente los valores máximos y mínimos y a la hora en la cual ha sido registrado dichos valores. Me muestra la hora a la cual fueron registrados esos valores, velocidad del viento, temperatura, me muestra casi todos los datos. Bueno, no casi, me muestra todos los datos que me ha especificado el programa. Ahora agregaremos algunas cosas como salto de línea. Y también, ya, esto también quiero agregarlo para que parezca más una tabla. Ok, otro error. Ya. Ahora otra vez registraremos el archivo. Generaremos los valores. Y viendo todo el reporte con la fecha y la hora exacta. Ahora lo verificaremos en mi archivo txt. Verificándolo, como pueden ver, se ha generado bastantes valores y en acá de igual forma está igual nuestro pequeño archivo. La temperatura máxima, temperatura mínima, velocidad máxima, velocidad mínima. Ahora, para probar la eficacia del programa, lo probaremos en una hora distinta a la actual. Por ello, esperaremos un momento. Una deuda con la sociedad más tarde. Antes de ejecutar, hagamos algunos pequeños ajustes. Acá está mi archivo anterior que hemos registrado más antes con las horas guardadas, ya. Acá están las horas en las cuales he registrado. Ahora generaremos nuevos archivos. Bueno, generaremos un nuevo archivo. Lo registraremos. Y ahora se ha creado el nuevo archivo, lo podemos verificar. Ahora generaremos los datos. Acá pueden ver, se está generando nuevamente otros datos aleatorios. Ahora reportaremos. En acá pueden ver, se está reportando los valores máximos, mínimos, temperaturas medias y velocidades medias. Ahora abriremos este archivo y lo compararemos con
el otro archivo. Como pueden ver, las horas son totalmente distintas, al igual que los valores y los datos. Miren, noten. Lo podemos hacer algunos ajustes para que se vea un poco más elegante en mi programa. Y al igual que para el reporte, para que se vea más elegante, le damos un nombre. Se ha creado el archivo. Acá está mi archivo, se ha creado. Ahora generamos valores. Vemos el reporte, aquí tenemos el reporte, velocidad máxima, mínima, temperatura máxima y mínima. Ahora lo verificaremos en nuestro archivo. Bien, pueden ver en acá, que está nuestro archivo, y acá ya está agregado ese detalle que lo hace un poco más elegante en mi programa. Bueno, al archivo que estoy reportando lo hace más elegante. Bien, entonces eso sería todo. En resumen, para guardar datos en un archivo simplemente llamamos a archivo, o depende de cómo se lo haya declarado mediante el offstream, los cuales se encuentran en esta librería, ¿sí? Cortesía de esta librería, al igual que cortesía de esta librería para la determinación de la fecha y hora. Y también no hay que olvidarse de cómo generar números aleatorios. Eso no hay que olvidarse. Y para generar la fecha y hora, busquemos la función. Acá está todos estos pasos para evitar el salto de línea que viene por defecto. Bueno, eso sería todo y muchas gracias por ver el video.